El tintineo de los vasos y el murmullo de las voces me rodeaban como humo, familiar pero distante. Las gotas de lluvia resbalaban por los altos ventanales del restaurante, distorsionando las luces de la ciudad y convirtiéndolas en halos acuosos. Apreté con más fuerza mi gastado bolso contra el pecho, sintiendo cómo el frío y la humedad de mi ropa se me metían en los huesos. El maître me había lanzado esa mirada, la que decía que yo no pertenecía a un lugar donde los cubiertos probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Solo estoy esperando a alguien, murmuré. La mentira me sabía amarga en la lengua. La verdad era que me estaba escondiendo, huyendo, en realidad. Y ahora estaba empapada. Mi cabello rubio se me pegaba a la cara. Probablemente el rímel se me corría por las mejillas. Había visto el Mercedes de Mark aparcando justo cuando salía de mi turno de camarera en la cafetería de enfrente, 3 meses después de haberlo dejado. Y aún así, ver su coche hizo que mi corazón se acelerara por el pánico en lugar del amor. Miré desesperadamente el restaurante, que estaba poco iluminado. La barra estaba demasiado expuesta, los baños demasiado a la vista. Entonces lo vi, una mesa apartada en una esquina con una silla vacía, parcialmente oculta por un enorme arreglo floral. El único ocupante de la mesa estaba oculto, pero pude ver un vaso medio vacío con un líquido ámbar sobre el mantel blanco. Sin pensarlo, atravesé el restaurante con la facilidad de alguien que había pasado años sirviendo a otros. Con la cabeza gacha, pasos rápidos, invisible. Me deslicé en la silla vacía, de espaldas a la entrada. Lo siento mucho. Le susurré a quien quiera que estuviera sentado frente a mí, sin levantar la vista, mientras ajustaba mi posición para permanecer oculta detrás de las flores. Mi ex acaba de entrar. Me iré en 5 minutos, lo juro. El silencio que siguió pareció prolongarse durante siglos. Entonces lo sentí, el aire cambiando a mi alrededor, volviéndose más pesado, cargado de algo que no podía nombrar. Cuando finalmente levanté la vista, se me cortó la respiración. El hombre frente a mí no habló. No era necesario. El poder emanaba de él como el calor de una llama. Su traje estaba impecablemente confeccionado, del tipo que no tiene etiqueta de precio visible, porque si tenías que preguntar, no podías permitírtelo. El cabello oscuro se peinaba hacia atrás desde un rostro que parecía tallado en piedra. Todo ángulos agudos y líneas implacables. Pero fueron sus ojos los que me atraparon, oscuros como la medianoche. Me miraban con una intensidad que me ponía la piel de gallina. No estaba solo, me di cuenta tarde. En la mesa de al lado, lo suficientemente cerca como para llegar a nosotros en segundos, se sentaban dos hombres de hombros anchos con trajes oscuros, con la atención fija en su jefe, incluso mientras fingían cenar. 5 minutos, dijo finalmente, con una voz baja y suave como un whisky caro. Un ligero acento teñía sus palabras. Italiano, tal vez. Sus largos dedos giraban la copa lentamente, con deliberación. Debería haberle dado las gracias y haberme quedado callada. En cambio, mis nervios pudieron más que yo. Soy Emily. Gracias por... No le he preguntado su nombre. Las palabras no fueron duras, solo objetivas. Su mirada se deslizó por encima de mi hombro y supe, sin volverme, que estaba mirando a Mark. El camarero apareció entonces, claramente nervioso. Señor Ritchie, le pido disculpas por la interrupción. ¿Le pregunto también a la señora? Ella se queda. Dos sencillas palabras pronunciadas en voz tan baja que el camarero tuvo que inclinarse para oírlas. Sin embargo, tenían el peso de una orden absoluta. Tráigale una bebida, lo que ella quiera. Los ojos del camarero se abrieron ligeramente antes de recomponerse y volverse hacia mí con expectación. Solo agua, por favor, susurré, muy consciente de mi ropa húmeda y mi aspecto desaliñado en este templo del lujo. Cuando el camarero se marchó, me arriesgué a echar otra mirada al hombre, el señor Raichi. Me observaba con expresión curiosa, como si fuera un rompecabezas que no lograba resolver. Está empapada, observó. Sin esperar mi respuesta, se quitó la chaqueta del traje y me la ofreció. No era una sugerencia. Dudé antes de cogerla. El tejido era más suave que cualquier otro que hubiera tocado jamás. Cuando me la puse sobre los hombros,
Su aroma me envolvió. Sándalo, tabaco y algo exclusivamente masculino. Me quedaba ridículamente grande, lo que me hacía sentir aún más pequeña. Gracias, señor Dante. Me interrumpió, estudiándome con esos ojos penetrantes. Solo Dante por ahora. Por ahora. El significado implícito en esas tres palabras me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con mi ropa mojada. El camarero regresó con mi agua y la colocó ante mí con mano temblorosa. Me di cuenta de que no se atrevía a mirar a Dante a los ojos. ¿Sigue ahí?, susurré, sin atreverme a mirar atrás. Los ojos de Dante se desplazaron brevemente por encima de mi hombro. El hombre del traje barato junto a la barra. Cabello rubio, con aspecto de estar buscando a alguien. Asentí con la cabeza, tragando saliva. Sí, ahora está hablando con la camarera. Dante se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz. ¿Qué ha hecho? La pregunta me sorprendió. La mayoría de la gente habría preguntado quién era, no qué había hecho, como si Dante ya hubiera decidido que Mark era culpable de algo. Dudé, sin saber cuánto revelarle a ese desconocido. No importa, se ha acabado. La expresión de Dante no cambió, pero algo brilló en esos ojos oscuros, algo que me hizo pensar en lobos captando un olor. El moretón en tu muñeca sugiere lo contrario. Instintivamente, tiré de mi manga hacia abajo, cubriendo la marca amarillenta que creía que ya no era visible. La vergüenza me calentó las mejillas. Fue culpa mía. No lo sé. Esa sola palabra cortó el aire entre nosotros como una espada. No vuelvas a decir eso en mi presencia. Antes de que pudiera responder, uno de sus hombres se acercó y se inclinó para susurrarle algo al oído a Dante. Su expresión permaneció impasible, pero vi cómo apretaba la mandíbula de forma casi imperceptible. «Parece que tu ex está insistiendo con el personal», dijo Dante cuando terminaron. «Afirma que su novia ha desaparecido y que podría estar en peligro». El pánico se apoderó de mí. Ya no soy su novia. No lo soy desde hace meses y, sin embargo, él te persigue. No era una pregunta. Un alboroto cerca de la entrada del restaurante llamó mi atención. Me arriesgué a echar un vistazo y vi a Mark discutiendo con el maître, alzando la voz. Incluso desde esa distancia pude ver el rubor de ira en su rostro, una señal de advertencia que conocía demasiado bien. «Va a montar una escena», susurré, acurrucándome aún más en la chaqueta de Dante. «Debería irme. Ya he causado suficientes problemas». «No has causado nada». La voz de Dante se mantuvo tranquila, pero había acero bajo la superficie. «Aleandro». Uno de sus hombres apareció al instante a su lado. «El caballero de la entrada parece estar perturbando nuestra cena. Por favor, acompáñalo fuera discretamente». Aleandro asintió una vez y se alejó, con movimientos fluidos y decididos. El otro guardia cambió de posición, proporcionando una mejor protección frente al restaurante principal. «Le harán daño», dije, con la voz entrecortada. A pesar de todo, la idea me incomodaba. Dante me estudió, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Te preocupa eso después de lo que ha hecho?» Bajé la mirada hacia mis manos, hacia el leve moratón que rodeaba mi muñeca. La violencia solo genera más violencia. Eso lo aprendí de él. Algo cambió en la expresión de Dante. No se suavizó exactamente, pero sí hubo un cambio sutil que no supe interpretar. Levantó ligeramente la mano y el guardia asintió en respuesta a esa orden silenciosa. Alessandre simplemente lo persuadirá para que se vaya. Nada más. Tomó un sorbo de su bebida. Esta noche, al menos, la amenaza implícita debería haberme asustado. En cambio, sentí una confusa mezcla de alivio y algo más, algo que no estaba preparada para examinar. Observé cómo Alessandro se acercaba a Mark, aunque no podía oír su conversación. Vi cómo Mark palidecía, miró en nuestra dirección, pero Alessandro le bloqueó la vista con elegancia. Un momento después, Mark se dirigía hacia la salida. Aleandro le seguía de cerca. «Se ha ido», dijo Dante. Aunque yo no había preguntado por ahora. El peligro inmediato había pasado, pero uno nuevo se sentaba frente a mí, mirándome con esos ojos indescifrables. Debería irme. Todos mis instintos me lo gritaban. Sin embargo, permanecí paralizada en mi sitio,
envuelta en la chaqueta de un hombre que inspiraba obediencia con una sola mirada. «Deberías comer algo», dijo inesperadamente. «No tengo hambre», respondí automáticamente, aunque no recordaba cuándo había comido por última vez. Dante entrecerró ligeramente los ojos. No era una pregunta, Emily. El sonido de mi nombre en sus labios me sobresaltó. Al fin y al cabo, había estado prestando atención. Sin esperar mi respuesta, hizo una señal al camarero, que apareció al instante. «Llévele el rezado a la señora y traiga otro whisky». «Sí, señor Ritchie. Enseguida, señor». Mientras el camarero se alejaba apresuradamente, Dante volvió a centrar su atención en mí. «Trabajas en la cafetería de enfrente». Abrí mucho los ojos. No era una suposición. ¿Cómo lo había adivinado? ¿Tus manos? Me interrumpió, bajando la mirada hacia mis dedos, que rodeaban el vaso de agua. Por los ligeros callos, las tenues manchas de café bajo las uñas que la mayoría no notaría. Y te mueves como alguien acostumbrado a moverse entre mesas. Luché contra el impulso de esconder las manos bajo la mesa. Sí, desde hace unos 8 meses, desde que le dejaste. Asentí, incómoda por lo fácil que le resultaba leerme. Necesitaba un trabajo rápidamente. No paga mucho, pero mi jefe es decente. ¿Y dónde vives? La pregunta me heló. Ya le había revelado demasiado a este peligroso desconocido. Debía irme. Gracias por dejarme sentarme aquí, pero aún no te han traído la comida. Su tono dejaba claro que esa era razón suficiente para quedarme. Y sigue lloviendo, como si fuera una señal. Un relámpago iluminó el exterior, seguido de un estruendo de truenos que pareció sacudir el edificio. La lluvia golpeaba ahora las ventanas con renovada furia. Además, continuó, siento curiosidad por la mujer que, de entre todas las mesas del restaurante, eligió la mía para esconderse. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La mayoría de la gente hace lo posible por evitar sentarse conmigo. El camarero regresó con un plato humeante de risotto que olía divinamente y otra copa de whisky para Dante. Mi estómago me traicionó con un gruñido audible, y esa sonrisa fantasmal se amplió ligeramente. «Come», dijo, acercándome el plato. Cogí el tenedor, consciente de repente de lo hambrienta que estaba. El primer bocado casi me hizo gemir. Rico, cremoso, con toques de azafrán y vino blanco. No recordaba haber probado nunca una comida tan buena. «¿Mejor?», preguntó después de que hubiera dado varios bocados. Asentí, avergonzada por mi evidente hambre. «Gracias». «¿Por qué? ¿Por la comida, por el asiento, por librarte de tu problema? ¿Por todo?» Lo admití, aunque no estoy segura de por qué me estás ayudando. Dante se recostó en su silla, estudiándome con esos ojos intensos. Quizás estaba aburrido. O quizás el destino te puso en esa silla por una razón. La forma en que dijo «destino» hacía que pareciera algo que podía controlar con sus propias manos. Mientras seguía comiendo, me di cuenta de un sutil cambio en el ambiente del restaurante. El personal se movía con mayor eficiencia, evitando nuestra mesa y anticipándose de alguna manera a todas las necesidades de Dante. Otros comensales nos lanzaban miradas curiosas antes de apartar rápidamente la vista cuando cruzaban la mirada con Dante. Este hombre no solo era rico, también era temido. «¿Quién eres?», pregunté finalmente, sin poder evitarlo. Dante me miró durante un largo momento. Alguien que aprecia que las cosas que no le pertenecen lleguen a su mesa. Quedó suspendida en el aire entre nosotros esa carga de significado. Dejé el tenedor, comprendiendo de repente el peligroso juego en el que me había metido. «Debería irme», susurré, moviéndome para quitarle la chaqueta. «Quédatela», dijo. «La noche es fría». Cuando me levanté, él también lo hizo. Un gesto de cortesía del viejo mundo que parecía en desacuerdo con el poder que irradiaba. «Gracias por la comida. Y por...». Me quedé sin palabras, sin saber cómo agradecer a alguien por ahuyentar a tu ex abusivo. «Alisandra te llevará a casa». No era una oferta. «No es necesario. Puedo coger el autobús con esta tormenta». Después de lo que acababa de pasar, su expresión seguía impasible, pero su tono sugería que yo estaba siendo irracional. «Alisandro te llevará para mi tranquilidad, si no por otra cosa».
Quería negarme para afirmar mi independencia en una noche en la que me había sentido impotente. Pero la lluvia caía ahora a cántaros y la idea de esperar en una parada de autobús oscura donde Mark pudiera encontrarme. Está bien, cedí. Gracias. Dante metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de visita. La sostuvo entre dos dedos. Si vuelve a molestarte, dudé antes de cogerla. La tarjeta era sencilla, cartulina gruesa de color crema con solo su nombre y un número de teléfono grabados en tinta oscura. Sin empresa, sin cargo. ¿Qué harías?, le pregunté, sosteniendo la tarjeta como si pudiera quemarme. Lo que fuera necesario. La sencillez de su respuesta me asustó más que cualquier amenaza detallada. Guardé la tarjeta en mi bolso, sabiendo que debía tirarla en cuanto estuviera fuera de su vista, sabiendo que no lo haría. Cuando Alejandro apareció a mi lado, listo para acompañarme fuera, Dante volvió a hablar. Una semana, dijo, como si continuara una conversación que hubiéramos estado manteniendo todo el tiempo. Lo siento, te daré una semana para que llames a ese número, Emily. Después, te encontraré yo mismo. La certeza despreocupada de su voz me heló la sangre. No era un hombre que hiciera amenazas o promesas en vano. ¿Por qué iba a llamar?, pregunté, con voz apenas audible. Dante sonrió entonces, una sonrisa auténtica que transformó su rostro de guapo a impresionante y de alguna manera lo hizo aún más aterrador. Porque ya te estás preguntando qué pasaría si lo hicieras. Mientras Alejandro me conducía hacia la salida, me aferré a la chaqueta de Dante, su aroma envolviéndome como una promesa peligrosa. No miré atrás, pero sentí sus ojos sobre mí con cada paso que daba. Había escapado de una jaula esa noche, solo para despertar el interés de un hombre que podía construir una de oro a mi alrededor. Y lo más aterrador no era su amenaza de encontrarme, era que una pequeña y temeraria parte de mí esperaba que lo hiciera. Alejandro conducía en silencio. El lujoso sedán atravesaba las calles resbaladizas por la lluvia como un tiburón por aguas oscuras. Yo estaba sentada en la parte de atrás, todavía envuelta en la chaqueta de Dante, viendo la ciudad difuminarse tras las ventanas tintadas. La calefacción estaba encendida, pero no podía dejar de temblar. ¿Siempre hace eso?, pregunté finalmente, con voz débil en el cavernoso interior. Los ojos de Alejandro se encontraron brevemente con los míos en el espejo retrovisor. Eran vigilantes, evaluadores, pero no desagradables. ¿Hacer qué, señorita? Dar órdenes a la gente de esa manera. Hacer amenazas que suenan como promesas. Una leve sonrisa tocó sus labios. El señor Reachi no malgasta palabras en cosas que no tiene intención de cumplir. Esa simple afirmación me provocó otro escalofrío. Agarré con más fuerza los bordes de la chaqueta de Dante. Gire a la izquierda aquí, le indiqué cuando nos acercamos a mi barrio, muy lejos del brillante distrito del centro que habíamos dejado atrás. Las calles se estrechaban, los edificios se volvían más destartalados y los letreros de neón zumbaban con una energía desesperada. Alejandro conducía con suavidad, aparentemente sin inmutarse por el deterioro del paisaje. Dirección: el edificio de ladrillo a la derecha. Puede dejarme en la esquina. Ignoró mi sugerencia y se detuvo directamente frente a mi edificio de apartamentos, un almacén reconvertido con un cableado cuestionable y paredes finas como el papel. El coche estaba en marcha, su silencioso ronroneo en consonancia con el fondo de sirenas lejanas y los graves retumbantes del bar al otro lado de la calle. ¿Aquí es donde vives? Su tono era cuidadosamente neutro, pero capté el ligero fruncimiento de su ceño. Es todo lo que puedo permitirme con las propinas del café, dije a la defensiva. Por dentro no está tan mal. Era mentira. Por dentro estaba peor. Mojo en el baño, calefacción caprichosa y vecinos que consideraban las 3 m la hora perfecta para reorganizar los muebles. Pero era mío, pagado con dinero que yo había ganado, no regalado con condiciones como todo en mi vida con Mark. Alejandro no respondió, pero salió del coche y me abrió la puerta, protegiéndome con un paraguas mientras me acompañaba a la entrada. El gesto fue tan inesperado, tan en desacuerdo con mi entorno, que casi me echó a reír. Gracias, le dije cuando llegamos a la puerta, por el viaje y por lo de antes con Mark.
Él asintió levemente con la cabeza. La tarjeta del señor Ritchie. No la pierda. No era solo un recordatorio, era una advertencia. Toqué mi bolso, donde la tarjeta descansaba como un carbón ardiente. Buenas noches, señorita Emily. Cuando se dio la vuelta para marcharse, se me ocurrió una idea. Espera. Su chaqueta, debería devolvérsela. Alejandro se detuvo y sus ojos vigilantes me evaluaron de nuevo. Quédatela por ahora. La recuperará cuando vuelva a verte. ¿Cuándo? No, sí. La certeza en su voz se hacía eco de las propias palabras de Dante. Una semana. Vi cómo el elegante coche desaparecía en la lluviosa noche antes de marcar el código de seguridad. Un sistema ridículo que probablemente ya conocía la mitad del vecindario. El ascensor estaba fuera de servicio otra vez. Así que subí con dificultad 4 tramos de escaleras. Mis piernas me llevaban con agotamiento. Mi apartamento me recibió con su familiar aspecto destartalado. Muebles de segunda mano, paredes desnudas que no había tenido energía para decorar. Los platos del desayuno aún en el fregadero. Pero era seguro, mi santuario hasta ahora. Dejé la chaqueta de Dante con cuidado sobre la cama y me dejé caer a su lado. La tarjeta de visita parecía quemar mi bolso. La saqué y pasé el dedo por las letras en relieve. Solo un nombre y un número. Ninguna indicación de quién o qué era realmente. Pero yo sabía cómo lo había mirado el personal del restaurante, la diferencia, el miedo, la forma en que sus hombres se movían a su alrededor como satélites alrededor de una estrella oscura, la confianza despreocupada con la que había expulsado a Mark del restaurante con nada más que un gesto de la cabeza. Dante Ritchie era peligroso, tenía contactos, era poderoso y por alguna razón inexplicable, me había dado una semana para llamarlo antes de que viniera a buscarme él mismo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada penetrante de Dante. Sentía el peso de su atención como un contacto físico. Daba vueltas en la cama, con mis pensamientos en un torbellino caótico. Por la mañana tenía ojeras y la chaqueta de Dante seguía sobre mi cama. Un recordatorio tangible de que la noche anterior no había sido un sueño. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de ansiedad y agotamiento. Me sobresaltaba con cada ruido, escrutaba a cada cliente que entraba en la cafetería, medio esperando ver la imponente figura de Dante o a uno de sus hombres vigilándome. Pero no había nada. Ni rastro de él, ni de Mark, por cierto. La tercera noche después de conocer a Dante, llegué tarde a casa tras un turno doble y encontré la puerta de mi apartamento ligeramente entreabierta. El corazón se me subió a la garganta. Me quedé paralizada en el pasillo, con las llaves agarradas en la mano como un arma patética. ¿Me había encontrado Mark o Dante se había impacientado? ¿Hola? Grité con voz temblorosa. ¿Hay alguien ahí? El silencio fue mi única respuesta. Empujé la puerta para abrirla más, rezando para que solo fuera mi olvido, sabiendo que nunca la dejaba sin cerrar. El apartamento estaba a oscuras, pero incluso en la penumbra pude ver que algo iba mal. Mis escasas pertenencias habían sido revolvidas. Los cajones estaban abiertos, la ropa esparcida por el suelo y el colchón torcido sobre el somier. Alguien había estado buscando algo. Busqué a tientas el interruptor de la luz, inundando el pequeño espacio con una luz fluorescente intensa. El caos parecía aún peor iluminado. No solo desorden, sino violación. Sobre la pequeña mesa de mi cocina había una botella de vino vacía que yo no había abierto y un cigarrillo a medio fumar en un cenicero improvisado hecho con uno de mis pocos platos buenos. Tenía que ser Mark. Era su forma de decirme que podía llegar a mí cuando quisiera. Salí del apartamento, con el terror agarrándome por el cuello. ¿Y si todavía estaba allí, escondido en el baño o en el pequeño armario, esperando para darme una lección por haberlo dejado? Sin pensarlo conscientemente, me encontré de nuevo fuera, con la lluvia salpicándome la cara mientras me acurrucaba en la entrada del edificio. Tenía el teléfono en la mano, con el pulgar sobre el botón de llamada de emergencia. Pero, ¿a quién iba a llamar? La policía no había servido de nada antes, tratando las amenazas de Mark como disputas domésticas y a mí como una histérica. Para cuando llegaran, si es que llegaban,
Él ya se habría ido hacía tiempo y yo me quedaría con nada más que vagas promesas de que estarían atentos. Mis dedos se movieron por sí solos, buscando en mi bolso la tarjeta de visita de color crema. El número de Dante me miraba fijamente, ofreciéndome un tipo de ayuda diferente, una que tenía su propio precio. 4 días. Me había dicho que tenía una semana para llamar. Se suponía que aún no lo necesitaba, pero lo necesitaba. Antes de que pudiera dudar, marqué el número. Sonó 1, 2, 3 veces. Quizás ya se había olvidado de mí. Quizás. Llegas temprano, Emily. La voz de Dante, suave, segura, con ese ligero acento, me provocó un escalofrío. Había contestado sabiendo que era yo, aunque nunca le había dado mi número. ¿Cómo lo has sabido? Has llamado desde tu teléfono. Tenía tu número desde que Alejandro te llevó a casa. Una pausa. ¿Por qué me llamas a medianoche? La pregunta me devolvió a la realidad. Alguien había entrado en mi apartamento. Creo que fue Mark. Él revisó mis cosas y dejó pruebas de que había estado allí, como una advertencia. No oí nada más que silencio durante un momento, luego los sutiles sonidos de movimiento. ¿Sigues en el apartamento? No, estoy fuera del edificio. Temía que él pudiera seguir dentro. Bien, quédate ahí. Su voz había adquirido un tono que no había oído antes. Alejandro ya estaba de camino. Ya, pero acabo de llamar. Alessandro ha estado vigilando tu edificio desde que nos conocimos. La revelación debería haberme asustado. Saber que me habían estado vigilando sin mi consentimiento. En cambio, sentí una confusa oleada de alivio. ¿Por qué?, susurré. Porque sabía qué tipo de hombre es tu ex, respondió Dante simplemente. El tipo que no acepta el rechazo. El tipo que cree que es dueño de lo que toca. La precisión de su valoración me dejó sin palabras. Alejandro estará allí en 10 minutos, continuó. Revisará tu apartamento y te llevará a un lugar seguro para pasar la noche. No puedo irme así como así. Tengo que trabajar mañana por la mañana. Ya se ha solucionado. 3 palabras que me provocaron otro escalofrío. ¿Qué quieres decir? Tu jefe recibió una llamada sobre una emergencia familiar que requiere tu ausencia mañana. Se mostró muy comprensivo. La forma despreocupada en la que había reorganizado mi vida sin permiso debería haberme enfadado. En cambio, sentí el mismo alivio desorientador. La carga de la decisión se había quitado de mis hombros, ya cansados de llevar demasiado peso. ¿A dónde me llevará Alessandro?, pregunté en voz baja, haciendo una pausa. 2 simples palabras que lo cambiaron todo. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Fiel a la palabra de Dante, Alessandro llegó exactamente 10 minutos después. Se acercó a mí con tranquila eficiencia, sin revelar nada con su expresión. ¿Está herida, señorita Emily? Negué con la cabeza. Solo asustada. Creo que se ha ido, pero quédese aquí. Me entregó un paraguas, un gesto considerado en medio del caos, y desapareció en el edificio. 15 angustiosos minutos después, regresó. El apartamento está despejado, pero ha sido registrado a fondo. ¿Se ha llevado algo?, pregunté, aunque tenía pocas cosas de valor. Nada obvio, pero dejó esto. Alejandro me tendió un pequeño sobre. Estaba en tu cama. Mis manos temblaban mientras lo cogía. Dentro había una llave, la llave de repuesto del apartamento de Mark que le había devuelto cuando lo dejé, y una nota escrita con su letra. Siempre tendrás un hogar conmigo, de una forma u otra. La amenaza que se escondía tras esas palabras aparentemente cariñosas me hizo temblar las rodillas. La mano firme de Alejandro en mi codo me mantuvo en pie. Debemos irnos, señorita Emily. El señor Richie nos espera. Necesito algo de ropa. Mi cepillo de dientes ya estaba empaquetado. Asintió con la cabeza hacia el coche, donde pude ver una pequeña bolsa en el asiento trasero. Me tomé la libertad mientras revisaba el apartamento. La eficiencia era a la vez reconfortante e inquietante. Dejé que Alejandro me guiara hasta el coche y me hundí en el asiento de cuero mientras el agotamiento se apoderaba de mí. La chaqueta, dije de repente, recordando la chaqueta de Dante. ¿Sigue ahí? En tu bolsa, me aseguró. Aunque dudo que al señor Richie le preocupe una chaqueta en este momento. Condujimos a través de la ciudad cubierta de hielo,
dejando atrás mi barrio para adentrarnos en zonas que rara vez visitaba. Distritos exclusivos donde la vieja riqueza vivía tras altos muros y sistemas de seguridad. Observé el avance a través de la ventana, con un nudo en el estómago que se hacía más fuerte con cada kilómetro que pasaba. ¿Qué estaba haciendo? Huyendo de un hombre peligroso para caer directamente en los brazos de otro. Pero Dante no me había hecho daño, ni siquiera me había tocado, me había ofrecido ayuda cuando más la necesitaba. El coche finalmente giró por un camino privado flanqueado por antiguos robles, cuyas ramas formaban un dosel sobre nuestras cabezas. Al final había una casa. No, una mansión. Su fachada de piedra estaba iluminada por una elegante iluminación paisajística. Las columnas clásicas enmarcaban la entrada, dándole el aspecto de una finca antigua transportada de alguna manera al corazón de la ciudad. ¿Aquí es donde vive?, pregunté, con voz apenas audible. Una de sus residencias, respondió Alejandro, como si tener varias casas fuera lo más natural del mundo. Dos hombres vestidos con trajes oscuros aparecieron cuando nos detuvimos. Sus ojos escudriñaron los alrededores antes de que uno de ellos abriera mi puerta. Seguridad, me di cuenta, no sirvientes. Alejandro me condujo al interior a través de un vestíbulo con suelos de mármol y una lámpara de araña que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en una década. La casa era un ejemplo de lujo discreto, nada llamativo ni ostentoso, solo la tranquila confianza de una calidad excepcional. Por aquí, indicó Alejandro, guiándome por pasillos llenos de lo que parecían obras de arte originales. Se detuvo ante unas puertas dobles, llamó una vez y las abrió sin esperar respuesta. La habitación que había más allá era un estudio sacado de una película, con libros encuadernados en cuero, alineados en estanterías que iban del suelo al techo, un enorme escritorio de madera oscura y altas ventanas que, presumiblemente, ofrecían unas vistas espectaculares a la luz del día. El fuego crepitaba en una chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes sobre la lujosa alfombra. Y allí, de espaldas a nosotros, recortado contra las llamas, estaba Dante. Gracias, Alejandro. No se giró al hablar. Eso es todo por ahora. Alejandro se retiró en silencio, cerrando las puertas tras de sí y dejándome a solas con Dante. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Yo permanecí de pie, incómoda, justo al lado de la puerta, todavía con mi uniforme de camarera, sintiéndome dolorosamente fuera de lugar entre tanta elegancia. Finalmente, Dante se volvió. Se había quitado la corbata y se había desabrochado los botones superiores de la camisa, dejando entrever su piel bronceada. En una mano, sostenía una copa similar a la que había tenido en el restaurante. «¿Estás herida?». La pregunta era idéntica a la de Alejandro, pero viniendo de Dante, tenía un peso diferente. «No», respondí, con una voz más firme de lo que esperaba. «Solo estoy nerviosa». «Gracias por enviar a Alessandro», dijo señalando un sillón de cuero cerca de la chimenea. «Siéntate, pareces a punto de desmayarte». Obedecí, demasiado agotada para fingir independencia. El sillón me envolvió en una calidez y comodidad que no había sentido en meses. Dante se acercó a una mesita y vertió un líquido ámbar de una jarra de cristal en una segunda copa. Me la trajo y sus dedos rozaron los míos cuando la cogí. Incluso ese ligero contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi brazo. «Bebe», me dijo, «te ayudará con el shock». El licor me quemó la garganta, calentándome por dentro. No me había dado cuenta de lo frío que estaba hasta ese momento. Dante se sentó frente a mí y me estudió con esos ojos penetrantes. La luz del fuego proyectaba la mitad de su rostro en sombra, dándole un aspecto casi mítico. Mitad hombre, mitad otra cosa completamente diferente. «Todavía tienes mi chaqueta», observó. Asentí, sintiéndome de repente cohibida. «Está en la bolsa que preparó Alessandro. Tenía intención de devolvértela». «Quédatela, te queda mejor a ti». Dio un sorbo a su bebida. «De todos modos, te queda mejor a ti». El cumplido, si es que lo era, me pilló desprevenida. Me concentré en el vaso que tenía en las manos, sin saber muy bien cómo responder. «Tu apartamento no es seguro», continuó, cambiando el tono a uno más serio.
No puedes volver allí. No tengo ningún otro sitio a donde ir, admití, dándome cuenta de la realidad de mi situación. Y ahora mismo no puedo permitirme mudarme. Solo el depósito de seguridad. Te quedarás aquí. La simple declaración quedó suspendida en el aire entre nosotros. Lo miré fijamente, buscando señales de un motivo oculto en sus rasgos impasibles. No puedo hacer eso. Ni siquiera te conozco. Sabes lo suficiente. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Sabes que puedo protegerte de él. ¿No es eso lo que más importa ahora mismo? Tenía razón. Y eso me aterrorizaba más que la invasión de Mark en mi apartamento. Me ofrecían seguridad a un precio que aún no podía ver, pero que instintivamente entendía que sería significativo. ¿Por qué me estás ayudando?, le pregunté. La pregunta que me había quemado por dentro desde aquella primera noche en el restaurante. ¿Qué quieres de mí? Dante me estudió durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Digamos que reconozco algo en ti que me interesa. ¿Qué? El instinto de supervivencia, la resiliencia. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Te han destrozado, Emily, pero te has recomponido. Eso es poco habitual. La valoración fue tan inesperada, tan extrañamente precisa, que no encontré palabras para responder. En cuanto a lo que quiero, continuó, empecemos por que aceptes mi hospitalidad hasta que resolvamos tu situación con Mark. La forma en que dijo resolver me provocó otro escalofrío. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que aquí estarás a salvo mientras nos aseguramos de que él entienda que su interés por ti ya no es correspondido ni bienvenido. ¿Y cómo se asegurarán de eso? La sonrisa de Dante fue leve, pero peligrosa. Déjame preocuparme por los detalles. Me terminé mi bebida, necesitando el valor que me daba el alcohol. Si me quedo aquí, hay condiciones. Levantó ligeramente las cejas. Era la primera señal de sorpresa que veía en él. Estás poniendo condiciones. Sí. Me enderecé en la silla, encontrando un fragmento de valor que no sabía que aún poseía. Mantengo mi trabajo en la cafetería. Necesito mi independencia y sea cual sea el acuerdo, es temporal, hasta que Mark deje de ser una amenaza. Dante me miró durante un largo rato, sin revelar nada con su expresión. Entonces, inesperadamente, sonrió. Una sonrisa auténtica que transformó su rostro y llegó hasta sus ojos, como un pajarito valiente que encuentra su voz en el nido del halcón. Levantó su copa en un brindis simulado. Tus condiciones son aceptadas con una modificación. ¿Qué modificación? Tendrás seguridad contigo en todo momento cuando salgas de esta casa. No es negociable. La idea de que me siguieran, me vigilaran, me incomodaba. Pero la alternativa era peor. Está bien, cedí, pero se quedarán fuera de la cafetería. No quiero asustar a mis clientes ni a mi jefe. De acuerdo, se levantó con un movimiento fluido. Alessandre te acompañará a tu habitación. Descansa un poco. Mañana hablaremos más. Yo también me levanté y de repente me di cuenta de lo cerca que estábamos el uno del otro. Dante me superaba en altura y su presencia llenaba el espacio entre nosotros con una tensión tácita. Gracias, dije en voz baja, por ayudarme. Él extendió la mano y con una delicadeza sorprendente me apartó un mechón de pelo de la cara. No me des las gracias todavía, Emily. No sabes en qué te has metido. Su contacto se prolongó un momento más de lo necesario, dejando un rastro de fuego en mi piel. Luego dio un paso atrás, rompiendo el momento. Buenas noches, pajarito. Que duermas bien. Mientras Alejandro me guiaba por el laberinto de pasillos hasta una habitación de invitados más grande que todo mi apartamento, no podía quitarme de la cabeza las palabras de Dante. No sabes en qué te has metido. Lo peor era que tenía razón. Había escapado de una jaula solo para volar directamente a otra. Una forrada de seda y oro, pero una jaula al fin y al cabo. Y mientras yacía en la cama increíblemente suave, envuelta una vez más en la chaqueta de Dante, porque era lo único familiar en este extraño mundo nuevo, me preguntaba qué resultaría más peligroso al final, Mark, con su rabia celosa y su mezquina crueldad, o Dante Ricci, con sus ojos penetrantes y su cuidadosa posesión, que me había acogido en su casa como a un pájaro herido.
que pretendía conservar. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas vaporosas, confundiéndome momentáneamente mientras parpadeaba para despertarme. La cama bajo mí era suave como una nube, las sábanas sedosas contra mi piel, nada que ver con el colchón lleno de bultos de mi casa. Entonces, los acontecimientos del día anterior volvieron a mi mente. La invasión de Mark en mi apartamento, mi llamada desesperada a Dante y este santuario dorado que parecía más bien una hermosa prisión. Me senté y observé mi entorno con atención a la luz del día. La habitación era elegante, pero no ostentosa. Paredes color crema, muebles antiguos que probablemente costaban más que un año de alquiler y una zona de estar cerca de las ventanas con vistas a unos cuidados jardines. Una puerta a la izquierda daba a un cuarto de baño en suite, que anoche había estado demasiado agotada para apreciar en su totalidad. Todo era mármol y cristal, con una ducha lo suficientemente grande para 3 personas y una bañera situada debajo de una ventana. La chaqueta de Dante estaba tirada a los pies de la cama, donde la había dejado. Su presencia era a la vez reconfortante e inquietante. La cogí por reflejo, acariciando con los dedos el fino tejido, que aún conservaba su aroma. ¿Qué hacía yo allí? A la cruda luz de la mañana, mi decisión de aceptar su ayuda me parecía, en el mejor de los casos, imprudente y, en el peor, peligrosa. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Adelante, dije apresuradamente, subiéndome el edredón de felpa hasta la barbilla, al darme cuenta de repente de que solo llevaba puesta la camiseta extra grande que Alejandro me había preparado. La puerta se abrió y apareció una joven de tez morena y cabello oscuro recogido en un moño pulcro. Llevaba una bandeja con lo que olía a café y un plato tapado. «Buenos días, señorita. Soy Sofía». Su acento era similar al de Dante, pero más marcado. «El señor Richie me ha pedido que le traiga el desayuno y le informe de que le han dejado ropa en el armario. Dejó la bandeja en la mesita de noche. También me ha dicho que le diga que Alessandra la llevará a su apartamento a las 11 para recoger cualquier otra cosa que necesite». «Gracias», dije, tratando de ocultar mi sorpresa. «¿Está aquí el señor Richie?» Sofía negó con la cabeza. Se ha ido temprano por negocios. Dijo que la vería esta noche. Dudó y luego añadió: «La casa y los jardines están a su disposición. Si necesita algo, solo tiene que pulsar el botón del interfono que hay junto a la puerta». Después de que se marchara, examiné la bandeja del desayuno, café recién hecho, bollería caliente y fruta cortada, dispuesta con tal arte que hacía que la oferta de mi cafetería pareciera amateur. A pesar de mi ansiedad, el hambre pudo más. Devoré todo, y el sabor explotó en mi lengua como nunca antes había experimentado. Una vez terminado el desayuno, me acerqué al armario y abrí las puertas dobles para encontrarlo lleno de ropa. No solo unas pocas prendas, sino docenas: vestidos, vaqueros, tops e incluso zapatos alineados en filas ordenadas, todos de mi talla y con etiquetas de diseñadores que solo había visto en revistas. La mayoría de las prendas aún tenían las etiquetas puestas. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo había organizado todo esto de la noche a la mañana? ¿Y cómo sabía mi talla exacta? La respuesta llegó cuando vi mi vieja bolsa de viaje escondida en un rincón del armario. Alguien había revisado mis cosas, anotado mis tallas y organizado este armario en cuestión de horas. Me retiré al cuarto de baño, sintiendo de repente la necesidad de refugiarme en el agua caliente y el vapor. La ducha tenía más ajustes de los que sabía utilizar, pero conseguí ponerla en marcha y me metí bajo el chorro con un suspiro de gratitud. El champú y el acondicionador, en elegantes botellas con etiquetas en francés, olían a jazmín y sándalo. Incluso el jabón me parecía lujoso al contacto con mi piel. Después de la ducha, envuelta en una toalla más suave que ninguna de las que había tenido, volví a enfrentarme al armario. Una parte de mí quería ponerme mis vaqueros gastados y el uniforme de la cafetería como acto de rebeldía, pero los habían lavado durante la noche y colgado con el mismo cuidado que la ropa nueva, lo que hacía que incluso esa pequeña rebelión pareciera inútil. Finalmente, elegí las prendas más sencillas que pude encontrar:
Unos vaqueros oscuros que me quedaban como si hubieran sido confeccionados específicamente para mí y un jersey de cachemira de color azul claro. Incluso intentando vestirme de forma informal, parecía salida de un catálogo. A las 11 en punto, bajé las escaleras, recorriendo los laberínticos pasillos de la mansión de memoria. Alejandro esperaba en el vestíbulo, con su expresión impasible de siempre. Buenos días, señorita Emily. ¿Ha dormido bien? Mejor de lo que debería, admití. Es que hay mucho que asimilar. Él asintió con la cabeza como si lo entendiera perfectamente. El señor Ritchie quería que le diera esto. Me tendió una pequeña caja. Dentro había un teléfono, elegante, caro y definitivamente no era mío. Mi teléfono podría estar comprometido. El equipo de seguridad del señor Ritchie cree que su ex podría haber instalado un software de rastreo en él durante su visita a su apartamento. El tono de Alejandro era natural, como si estuviera hablando del tiempo en lugar de una aterradora invasión de la privacidad. Este es seguro. Sus contactos han sido transferidos. Cogí el teléfono. Otro escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Cómo sabría Mark cómo hacerlo? La expresión de Alejandro no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Los aspectos técnicos están fuera de mi ámbito de especialización, señorita Emily. Estaba mintiendo, o al menos no estaba diciendo toda la verdad. ¿Sabe Dante algo sobre Mark que yo no sé? Insistí. El señor Raichi se encarga de conocer las amenazas a las cosas que valora. Respondió con cautela. ¿Vamos ahora a su apartamento? Guardé el nuevo teléfono en mi bolso y catalogué esta conversación para volver a ella más tarde con Dante. Sí, al menos tengo que recoger mis uniformes de trabajo. El trayecto de vuelta a mi barrio me pareció surrealista. Todo parecía exactamente igual que ayer. Los mismos edificios destartalados, la misma tienda de la esquina con su letrero de neón parpadeante. Sin embargo, me sentía como una persona diferente, moviéndome por un paisaje familiar. Subiré contigo, dijo Alejandro cuando aparcamos delante de mi edificio. No era una pregunta. Mi apartamento había sido limpiado. El caos provocado por la invasión de Mark había desaparecido. Los cajones estaban cerrados, la ropa colgada ordenadamente, incluso los platos lavados y guardados. Estaba mejor de lo que yo había conseguido mantenerlo nunca. Sofía vino esta mañana, explicó Alejandro, al ver mi confusión. El señor Riachi pensó que te gustaría volver a la normalidad en lugar de al desorden. La amabilidad del gesto me conmovió profundamente. Mark había irrumpido y creado el caos. Dante había restablecido el orden sin que se lo pidieran. Fue muy amable por su parte. Las palabras me parecieron insuficientes. Alejandro me observaba con esos ojos tan perspicaces. El señor Ritchie puede ser muy amable con aquellos a quienes favorece. La insinuación flotaba en el aire entre nosotros. Al parecer, yo era alguien a quien Dante Ritchie favorecía. Saberlo debería haberme asustado más de lo que lo hizo. Recogí rápidamente lo que necesitaba. Mis uniformes de trabajo, algunos recuerdos personales, libros y la pequeña caja de madera que contenía la única foto que tenía de mis padres. Alejandro llevó todo al coche con eficiencia y en 30 minutos nos dirigíamos de vuelta a la mansión de Dante. ¿Encontraste algo?, pregunté de repente. Cuando revisaste mi apartamento anoche, ¿encontraste algún indicio de lo que Mark estaba buscando? Los ojos de Alejandro se encontraron brevemente con los míos en el espejo retrovisor. Creemos que buscaba cualquier cosa que pudiera llevarlo hasta donde tú habías ido. Números de teléfono, direcciones, nombres de amigos. No tengo amigos aquí, admití. Los dejé a todos atrás cuando lo dejé. Él se aseguró de ello. Una técnica clásica de aislamiento, respondió Alejandro, con una voz más suave de lo que le había oído antes. Cortar los sistemas de apoyo, hacer que la víctima dependa. Su comprensión me sorprendió. Parece que has visto esto antes. Por desgracia, sí. No dijo nada más, pero capté un destello en sus ojos. Un viejo dolor, tal vez. Cuando regresamos a la mansión, Sofía me llevó a una terraza acristalada con vistas a los jardines, donde se había preparado el almuerzo. Una ensalada ligera con pollo a la parrilla y té helado. Comí sola, observando a las mariposas revolotear entre las flores de los cuidados parterres del exterior.
El contraste entre este lujoso serenidad y el caos del día anterior me desorientaba. Después de comer, exploré los terrenos, seguida a discreta distancia por un guardia de seguridad cuyo nombre desconocía. La finca era aún más impresionante a la luz del día. Varias hectáreas de césped bien cuidado, jardines formales y lo que parecía un pequeño huerto en la distancia. La casa principal estaba flanqueada por edificios más pequeños, un garaje con capacidad para una docena de coches, lo que podrían haber sido casas de invitados y una estructura que zumbaba con el sonido de los generadores. Deambulé durante más de una hora, hasta que finalmente encontré una terraza de piedra, con cómodos asientos y vistas a una piscina que parecía fundirse a la perfección con el paisaje. Me acomodé en una tumbona y el calor del sol de la tarde me adormeció. Los jardines son preciosos, ¿verdad? La voz me sobresaltó de mi semisueño. Me incorporé rápidamente y vi a Dante de pie a unos metros, mirándome con esos ojos intensos. Se había aflojado la corbata y llevaba la chaqueta del traje colgada del brazo, con un aspecto un poco menos formal que la noche anterior, pero no menos imponente. Creía que tenías trabajo hasta esta tarde, dije, consciente de repente de cómo los vaqueros y el jersey prestados se ceñían a mi figura. He terminado antes. Se acercó y se sentó en la silla junto a la mía. Pareces descansada. La ropa nueva te queda bien. Me sonrojé, sin saber si debía darle las gracias o protestar por su presunción. En cuanto a eso, no hacía falta que me compraras todo un armario. Con unas pocas cosas habría bastado. Rara vez hago las cosas a medias, Emily. Estiró las piernas, con una postura relajada a pesar de la vestimenta formal. Considéralo una necesidad práctica. Necesitas ropa. Yo te la proporcioné. La mayoría de la gente simplemente me habría llevado de compras. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Yo no soy como la mayoría de la gente. La simple verdad de esa afirmación quedó suspendida entre nosotros. No, Dante Ricci definitivamente no era como la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no imponía respeto con su sola presencia. La mayoría de la gente no tenía equipos de seguridad en varias casas. La mayoría de la gente no rescataba a desconocidos y los alojaba en habitaciones de invitados más grandes que apartamentos enteros. Alessandro me dio el teléfono, dije, cambiando de tema. Mencionó algo sobre la posibilidad de que Mark rastreara mi antiguo teléfono. La expresión de Dante se ensombreció ligeramente. Sí, mi equipo de seguridad encontró pruebas de spyware en tu dispositivo. Ahora lo están analizando. ¿Cómo sabría Mark cómo hacer algo así? No es especialmente experto en tecnología. Dante me estudió durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto contarme. Tu exnovio está más conectado de lo que crees, Emily. Un escalofrío me recorrió el cuerpo a pesar del cálido sol. ¿Qué quieres decir? Mark Donovan trabaja como distribuidor de ciertos productos farmacéuticos, tanto legítimos como de otro tipo. Su empleador tiene conexiones con varias organizaciones criminales que tendrían acceso a tecnología de vigilancia. La revelación me golpeó como un puñetazo. Eso no es posible. Mark trabaja en el departamento de ventas de una empresa de suministros médicos. Esa es su tapadera. Sí, la voz de Dante seguía siendo tranquila. De hecho, la realidad es algo más oscura. Mi mente se aceleró, tratando de conciliar esta información con el hombre con el que había vivido durante casi 2 años. Había habido ausencias inexplicables, llamadas telefónicas que atendía en otra habitación, dinero en efectivo que parecía aparecer de la nada. Lo había atribuido todo al trabajo normal de ventas, comisiones, reuniones con clientes, viajes de negocios. ¿Cómo sabes esto? Finalmente pregunté, con voz apenas audible. Los ojos de Dante nunca se apartaron de los míos. Me dedico a saber lo que sucede en esta ciudad, especialmente cuando se trata de intereses rivales. ¿Intereses rivales? La implicación se me ocurrió lentamente. ¿Eres como él? No. Esa sola palabra tenía un peso definitivo. No me parezco en nada a Mark Donovan, pero operamos en el mismo mundo desde posiciones diferentes. Las piezas encajaron en su sitio. La diferencia en el restaurante,
el equipo de seguridad, la riqueza evidente, la forma en que había hablado de resolver mi situación con Mark. Eres una especie de jefe del crimen. Susurré, sintiendo que las palabras sonaban ridículas incluso mientras las pronunciaba. Dante no lo negó. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, intensificando su mirada. ¿Te asusta eso? Deberías haberlo hecho. Deberías haberme hecho salir corriendo por la puerta, lejos de esta hermosa casa y de este hombre peligroso. Pero lo único que sentí fue una confusa mezcla de miedo y fascinación. No lo sé, respondí con sinceridad. Debería. Sus labios esbozaron una leve sonrisa. Eso depende de si estás bajo mi protección o si te interpones en mi camino. Tú, pajarito, estás bajo mi protección. La posesividad en su tono me hizo sentir un escalofrío. No del todo desagradable porque me senté accidentalmente en tu mesa, porque algo en ti despertó algo en mí. Extendió la mano y sus dedos rozaron los míos con una delicadeza sorprendente. El destino, si crees en esas cosas. El contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi brazo. Me aparté, necesitando distancia para pensar con claridad. Si lo que dices sobre Mark es cierto, entonces es más peligroso de lo que pensaba. Sí, la expresión de Dante se endureció. Sus conexiones lo convierten en un problema que requiere un manejo cuidadoso. Por eso debes quedarte aquí, donde puedo garantizar tu seguridad. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se resuelva. Ahí estaba otra vez. Esa palabra siniestra. ¿Qué significa exactamente resuelto, Dante? Me miró fijamente durante un largo momento. Significa asegurarme de que Mark Donovan entienda que seguir persiguiéndote no le conviene. Su tono tranquilo hacía que la amenaza fuera aún más escalofriante. Vas a hacerle daño. Voy a convencerlo de que te deje en paz. Dante me corrigió. El método depende de su voluntad de ser razonable. Me levanté bruscamente. Necesitaba moverme, poner distancia entre nosotros. Yo no pedí nada de esto, nada de nada. Solo quería alejarme de él para empezar de nuevo. Dante permaneció sentado, con la mirada fija en mis movimientos inquietos. Sin embargo, aquí estás. Porque no sabía a dónde más ir. La confesión brotó de mí, cruda y sincera, porque él irrumpió en mi casa y dejó esa nota amenazante, y yo estaba asustada. Pero nunca fue mi intención arrastrarte a una guerra con el jefe de Mark o con quien quiera que esté relacionado con él. No me has arrastrado a nada, Emily. La voz de Dante se mantuvo tranquila, en contraste con mi creciente agitación. Mark Donovan lleva tiempo en mi punto de mira. Tú solo eres el catalizador de una acción que habría emprendido tarde o temprano. Entonces, ¿qué soy? ¿Una excusa conveniente? Estás bajo mi protección, repitió, levantándose con un movimiento fluido. Nada de esta situación es conveniente, pero es necesario. Se acercó y yo luché contra el impulso de retroceder. De cerca, podía ver destellos ámbar en sus ojos oscuros, oler la sutil colonia que se había adherido a su chaqueta. Sé que esto es abrumador, continuó, suavizando ligeramente la voz. Descubrir que el hombre con el que estabas no era quien creías. Descubrir que estás atrapada entre fuerzas que no sabías que existían, pero ahora mismo estás más segura aquí que en cualquier otro sitio. La verdad de sus palabras no las hacía más fáciles de aceptar. Me abracé a mí misma, sintiendo de repente frío a pesar del calor de la tarde. No debería haberme sentado a tu mesa aquella noche, susurré. Pero lo hiciste. Levantó la mano y me acarició suavemente la mejilla con los dedos. Y ahora estás aquí, vistiendo la ropa que te proporcioné, durmiendo bajo mi techo, aceptando mi protección. La intimidad del gesto y el tono posesivo de su voz deberían haberme repelido. En cambio, me encontré inclinándome hacia su caricia, anhelando la seguridad que me ofrecía, incluso temiendo el precio. ¿Qué quieres de mí, Dante? Le pregunté de nuevo. La pregunta que me había atormentado desde nuestro primer encuentro. Su pulgar rozó mi labio inferior. El contacto fue tan ligero que podría haber sido imaginario. Todo lo que estés dispuesta a dar, pajarito, y quizás más con el tiempo. Di un paso atrás, rompiendo el contacto, necesitando aclarar mis ideas.
Debo prepararme para el trabajo. Mi turno empieza a las 6. Algo parecido al disgusto se reflejó en su rostro. ¿Aún tienes intención de ir a la cafetería? Ese fue nuestro acuerdo. Conservo mi trabajo, mi independencia. Independencia, repitió como saboreando la palabra. Una ilusión, en el mejor de los casos, dadas tus circunstancias. Para mí es importante, insistí. Necesito algo normal, algo que sea mío, especialmente ahora. Dante me estudió durante un largo momento y luego asintió levemente. Muy bien, Alessandra te llevará y se quedará cerca. Si ves algo inusual, caras desconocidas, alguien preguntando por ti, avísale inmediatamente. Lo haré. Y llevarás el nuevo teléfono contigo en todo momento. Tiene un botón de pánico, el icono rojo en la pantalla de inicio. Púlsalo si te sientes amenazada por cualquier motivo. La minuciosidad de sus preparativos era a la vez tranquilizadora y alarmante. ¿De verdad crees que Mark intentaría algo en público? La expresión de Dante se volvió sombría. Mark está desesperado y conectado con gente a la que no le importan los testigos. Así que, sí, creo que podría intentar algo muy públicamente si te encuentra. La franqueza de su valoración me provocó otro escalofrío. Asentí, incapaz de encontrar palabras. Ve a prepararte, dijo, suavizando el tono. Sofía ha dejado algo para ti en tu habitación que podría ayudarte a sentirte más tú misma. Me giré para marcharme, pero su voz me detuvo. Emily. Esperó hasta que volví a mirarlo. Esta situación es temporal, pero mi interés por ti no lo es. La sencilla declaración quedó suspendida en el aire entre nosotros, con una promesa y una amenaza a partes iguales. Huí antes de poder hacer alguna tontería, como volver a sus brazos y rendirme a la protección que me ofrecían. En mi habitación encontré lo que Sofía había dejado, un pequeño jarrón con flores silvestres. Su sencilla belleza contrastaba con las elegantes rosas que adornaban otras partes de la casa. De alguna manera ella sabía que la naturaleza salvaje de estas flores me llegaría más que las perfectas flores de la casa. Mientras me ponía el uniforme de la cafetería, la realidad de mi situación me abrumó. Estaba atrapada entre dos hombres peligrosos. Uno que me había hecho daño y quería poseerme de nuevo. El otro me ofrecía protección, pero parecía estar reclamando su derecho en el proceso. Y lo más aterrador no eran las conexiones criminales ocultas de Mark ni el poder evidente de Dante. Era darme cuenta de que una parte de mí, una parte cada vez mayor, acogía con agrado la posesividad de Dante, ansiaba su atención. Quería rendirse a la seguridad que él prometía. Me arreglé el uniforme, me colgué la chaqueta de Dante del brazo y bajé las escaleras, donde Alessandra me esperaba para llevarme al trabajo. Al menos durante unas horas, podría fingir que mi vida era normal. Podría servir café y sonreír a los clientes sin pensar en jefes del crimen y exnovios con conexiones peligrosas. Pero cuando Alejandro me abrió la puerta del coche, con sus ojos vigilantes escudriñando los alrededores, supe que no podía volver a la vida que había tenido antes. Había entrado voluntariamente en la jaula dorada de Dante Ricci y estaba menos segura que nunca de querer encontrar la manera de salir de ella. La cafetería estaba llena para ser un día entre semana. El caos familiar de la leche humeante y los granos molidos era una distracción bienvenida del giro surrealista que había dado mi vida. Me movía entre las mesas con facilidad, sonriendo a los clientes habituales, tomando pedidos, sirviendo cafés con leche y pasteles. Por unos breves instantes, casi podía olvidar que Alessandro estaba sentado en un sedán negro, al otro lado de la calle, observando la entrada de la cafetería con inquebrantable vigilancia. «Pareces diferente esta noche, Mía», observó mi compañera de trabajo cuando nos cruzamos detrás de la barra. «¿Ha pasado algo con tu ex?» Me puse tensa, preguntándome cuánto debía contarle. «Más o menos. Me voy a quedar con una amiga durante un tiempo». «Bien». Me apretó el brazo. «He estado preocupada por ti desde que él apareció aquí el mes pasado. Recordé aquel día. Mark apareció durante mi turno, montó una escena y me exigió que volviera a casa. Mi jefe, Tony, había amenazado con llamar a la policía. Mark se había marchado, pero no sin antes prometer que hablaríamos más tarde. Gracias por preocuparte»,
le dije, sinceramente conmovida por su interés. Estoy bien, de verdad. A las 2 horas de mi turno, la puerta de la cafetería se abrió y me quedé paralizada. La cafetera se detuvo a mitad de camino. Dante estaba en la entrada, escudriñando la sala hasta que su mirada se posó en mí. Había cambiado desde nuestra conversación en la terraza. Llevaba vaqueros oscuros, una camisa gris marengo con las mangas remangadas que dejaban al descubierto sus fuertes antebrazos y un reloj que probablemente costaba más que mi salario anual. Iba más informal de lo que le había visto nunca, pero no por ello menos imponente. ¿Quién es ese?, susurró Mía a mi lado con los ojos muy abiertos. El amigo con el que me alojo, respondí, tratando de mantener la voz neutra. ¿Amigo? Me miró con complicidad. Chica, los amigos no te miran como si quisieran devorarte entera. Sentí cómo se me subían los colores a las mejillas. Terminé de servir el café y se lo entregué al cliente antes de acercarme a Dante, muy consciente de lo raquítico que debía de parecer mi uniforme en comparación con la ropa de diseño que él llevaba. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, deteniéndome a unos metros de distancia, comprobando mi inversión. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, deteniéndose en la etiqueta con mi nombre que llevaba prendida en la camisa. Este lugar es pintoresco. La forma en que lo dijo hizo que la cafetería, que siempre me había parecido encantadora por su estilo ecléctico, pareciera de repente cutre. Me gusta este lugar, dije a la defensiva. La gente es agradable. Estoy seguro de que lo son. Miró a Mía, que no hacía ningún esfuerzo por ocultar su mirada curiosa. Tu amiga parece interesada en nuestra conversación. Solo está sorprendida de verme hablando con alguien como tú. Levantó ligeramente una ceja. ¿Alguien como yo? Hice un gesto vago hacia toda su presencia. ¿Sabes a qué me refiero? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿A qué hora terminas esta noche? A las 11. Leandro lo sabe. He enviado a Alessandro a casa. Yo mismo te llevaré. El gesto posesivo me provocó una confusa emoción. No es necesario, insisto. Su tono dejaba claro que no iba a ceder en este punto. Antes de que pudiera discutir más, la puerta de la cafetería se abrió de nuevo. La postura de Dante cambió al instante. Sutil pero perceptible, como un depredador que percibe el peligro. Me volví para mirar al nuevo cliente y sentí que se me helaba la sangre. Mark estaba en la puerta, con la mirada fija en mí y una expresión indescifrable. Tenía el mismo aspecto de siempre. Cabello rubio cuidadosamente peinado, ropa informal cara y el atractivo juvenil que me había atraído en un principio. Pero ahora lo veía de otra manera, sabiendo lo que Dante me había contado sobre su verdadero trabajo. Emily. Sonrió, esa sonrisa encantadora que una vez había acelerado mi corazón. Te estaba buscando. Sentí que Dante se acercaba, su presencia sólida a mi espalda. Los ojos de Mark se posaron en él, entrecerrándose ligeramente. Creo que no nos conocemos, dijo Mark, extendiendo la mano. Mark Donovan. Dante no la estrechó. Sé quién eres. La tensión entre ellos crepitaba como electricidad. Eché un vistazo al café y de repente me di cuenta de que los clientes nos miraban con curiosidad. Mía se quedó paralizada detrás del mostrador y mi jefe salió de la trastienda con expresión preocupada. Mark, deberías irte, dije, encontrando mi voz a pesar del miedo que me oprimía el pecho. Estoy trabajando. Solo quiero hablar. Mark dio un paso adelante. He estado muy preocupado. Desapareciste. Tu apartamento está vacío después de que entraras y rebuscaste entre mis cosas. Le interrumpí, con la ira cortando el miedo. Después de que dejaras esa nota amenazante, la expresión de Mark cambió. La sorpresa rápidamente enmascarada por la preocupación. ¿De qué estás hablando? No he estado en tu apartamento en meses. La desconcertante convicción en su voz me hizo dudar. ¿Era posible? Emily no está interesada en hablar contigo. Dante intervino, con voz tranquila, pero con un tono inconfundible. Ahora o nunca, te sugiero que respetes sus deseos y te vayas. Los ojos de Mark se endurecieron al volver a mirar a Dante. ¿Y quién eres tú para decidir eso? Alguien que respeta sus decisiones. Dante respondió con suavidad.
A diferencia de ti, Mark se sonrojó de ira. No sabes nada de nuestra relación. Sé lo suficiente. Dante se movió ligeramente, colocándose entre Mark y yo. Sé lo de los moretones. Sé lo del comportamiento controlador. Sé de tus actividades profesionales. En ese último punto, la expresión de Mark cambió. La sorpresa fue seguida rápidamente por el cálculo. No sé qué te ha contado, pero a mí no me ha dicho nada. La voz de Dante se mantuvo tranquila, incluso conversacional, pero sentí la amenaza subyacente en sus palabras. Tu reputación te precede, señor Donovan. Al igual que la de tus empleadores, Mark palideció ligeramente. Deberíamos discutir esto en otro lugar. No hay nada que discutir. Dante posó una mano ligeramente en mi espalda, en un gesto claramente posesivo. Emily está ahora bajo mi protección. Cualquier problema que tengas, puedes dirigirlo directamente a mí. Las implicaciones de esa afirmación quedaron flotando en el aire entre ellos. Vi cómo Mark comprendía la situación. No solo quién era Dante, sino también qué significaba su interés por mí. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo, dijo Mark, bajando la voz. Esto no tiene que ver con Emily. Nunca lo ha tenido. Esa enigmática afirmación me heló la sangre. La mano de Dante apretó con más fuerza mi espalda. ¿Hay algún problema? La voz de Tony rompió la tensión al acercarse, con los brazos cruzados sobre el pecho. Aunque era más bajo que los dos hombres, tenía la complexión robusta de alguien que manejaba pesados equipos de café todo el día. No hay ningún problema, respondió Dante con suavidad. Señor. Donovan se marchaba. Los ojos de Mark se movieron rápidamente entre nosotros, deteniéndose en la mano de Dante en mi espalda. Esto no ha terminado. Se dio la vuelta y se marchó, y el tintineo alegre de la campana sobre la puerta contrastaba con la amenaza de sus últimas palabras. El café permaneció en silencio durante unos segundos después de su partida. Luego, poco a poco, se reanudó el murmullo de las conversaciones. Tony me miró con preocupación. ¿Estás bien, M? Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Tómate un descanso, dijo, mirando a Dante con sospecha evidente. 5 minutos. Llevé a Dante a la pequeña sala de personal al fondo de la cafetería, con las piernas temblorosas. Una vez dentro, me volví hacia él. ¿Qué quería decir? Esto no tiene que ver conmigo. La expresión de Dante era sombría. No estoy seguro, pero tengo sospechas. El jefe de Mark ha estado tratando de expandirse en un territorio que actualmente está bajo mi influencia. Es posible que, sin darte cuenta, te hayas convertido en un peón en un juego más grande porque me senté en tu mesa esa noche. Porque me ayudaste. Darme cuenta de eso me hizo sentir mal. Entonces, esto es culpa mía. No. La voz de Dante era firme. Este conflicto existía antes de que tú aparecieras. Ahora solo eres un punto de influencia conveniente para ellos. Una forma de provocarme. ¿Por qué les ayudaría a provocarte? Los ojos de Dante se oscurecieron, porque hombres como los jefes de Mark confunden la compasión con debilidad. Creen que mi interés por ti me hace vulnerable. ¿Lo es? Pregunté en voz baja. Su mirada se clavó en la mía, intensa e indescifrable. Eso está por ver. Las implicaciones de sus palabras se posaron sobre mí como un peso físico. Ya no solo me estaba escondiendo de un ex abusivo, estaba atrapada en el fuego cruzado de una disputa territorial entre organizaciones criminales. Tengo miedo, admití, con palabras apenas audibles. Dante se acercó y me acarició la mejilla con la mano. El contacto fue suave, en contraste con la energía peligrosa que irradiaba. No tengas miedo. Nadie toca lo que es mío. Debería haber objetado su forma de expresarse, su afirmación posesiva. En cambio, me encontré inclinándome hacia su contacto, anhelando la seguridad que prometía. Tengo que terminar mi turno, dije, apartándome a regañadientes. No puedo dejar a Tony sin personal. Dante no parecía contento, pero asintió. Esperaré, pero después de esta noche, no quiero que vuelvas aquí hasta que se resuelva esta situación. Empecé a protestar, pero la determinación en sus ojos me detuvo. Está bien, hablaré con Tony,
Veré si puedo tomarme una licencia. Buena chica. El elogio no debería haberme afectado, pero, sin embargo, sentí una cálida sensación en mi pecho. El resto de mi turno pasó en una confusión de tensión. Dante se sentó en una mesa de la esquina. Su presencia atrajo miradas curiosas de los clientes y preguntas directas de Mia, que desvié lo mejor que pude. No dejaba de esperar que Mark regresara, sobresaltándome con cada sonido de la campana sobre la puerta. A las 11 en punto, Dante apareció en el mostrador mientras yo limpiaba. ¿Lista? Asentí con la cabeza, desatándome el delantal. Déjame decirle a Tony que me voy. Mi jefe le estaba en la oficina trasera contando los ingresos del día. Levantó la vista cuando entré. ¿Ese tipo sigue aquí? Me va a llevar a casa. La expresión de Tony se volvió seria. No quiero entrometerme, pero es de fiar. Llevas meses pareciendo nervioso con Mark y ahora, de repente, aparece este chico nuevo y la forma en que se miran. Él negó con la cabeza. Parecían dos perros peleándose por el mismo hueso. La descripción era incómodamente precisa. Es complicado, pero Dante me está protegiendo de Mark. ¿Y quién te protege de él?, replicó Tony. He visto a otros como él antes, rico, poderoso, acostumbrado a conseguir lo que quiere. No supe qué responder. Necesito tomarme unos días libres, Tony. Una semana, quizá dos. Una emergencia familiar. La mentira me dejó un sabor amargo en la boca. Me estudió durante un largo rato. ¿Tienes algún problema, Em? No, respondí. Esta vez la mentira me salió más fácil. Solo necesito resolver algunas cosas. Tony no parecía convencido, pero asintió. Tu trabajo estará aquí cuando regreses. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Lo abracé impulsivamente. Gracias. Dante esperaba junto a la puerta, en posición de alerta, con la mirada fija en la oscura calle. Un elegante coche negro estaba parado junto a la acera. No era el sedán que había conducido a Leandro, sino un deportivo bajo que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Bonito coche, comenté mientras me abría la puerta del copiloto. Cumple su función. Cerró la puerta y rodeó el coche con fluida elegancia hasta llegar al lado del conductor. En el interior, el coche olía a cuero y a la colonia de Dante. Conducía con la misma confianza con la que hacía todo lo demás, manejando el potente vehículo con destreza y naturalidad mientras nos deslizábamos por las calles nocturnas. Mark no se rendirá fácilmente, dije, rompiendo el silencio. Nunca lo hace, cuento con ello. El perfil de Dante se veía nítido a la luz de las farolas. Eso hará que la resolución de esta situación sea más definitiva. El tono ominoso me hizo estremecer. No quiero que nadie resulte herido por mi culpa. Ni siquiera Mark, después de todo lo que ha hecho. Miré por la ventana, observando cómo la ciudad se difuminaba a nuestro paso. Solo quiero liberarme de él, de todo esto. Dante se quedó en silencio durante un momento. La libertad rara vez es lo que imaginamos, Emily. A menudo se trata simplemente de elegir con qué limitaciones podemos vivir. El giro filosófico me sorprendió. ¿Es eso lo que me ofreces? ¿Un tipo diferente de restricción? Su mano dejó la palanca de cambios y se posó en mi rodilla. El contacto me quemó a través de la tela de mis pantalones de uniforme. Te ofrezco protección, seguridad, comodidad. Sus dedos se tensaron ligeramente. Y sí, restricciones, pero diseñadas para mantenerte a salvo, no para quebrarte. La distinción parecía importante para él. Cubrí su mano con la mía, sin apartarla ni animarla. ¿Y qué obtienes a cambio? Dante me miró, con los ojos indescifrables en la oscuridad del coche. El placer de tu compañía, por ahora. La salvedad quedó suspendida entre nosotros, cargada de posibilidades. No pregunté qué vendría después de por ahora. No estaba segura de estar preparada para la respuesta. Atravesamos las puertas de su finca. Los guardias de seguridad salieron de las sombras para revisar el coche antes de dejarnos pasar. La mansión se alzaba iluminada contra el cielo nocturno, con las ventanas resplandeciendo con una luz cálida. Hogar, dulce hogar, murmuró Dante mientras nos acercábamos, y no se me escapó la ironía. En el vestíbulo con suelo de mármol,
Me sorprendió cogiéndome de la mano. Ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte. Me condujo a través de la casa hasta un ala que no había explorado. Se detuvo ante unas puertas dobles similares a las de su estudio. Las abrió y reveló una biblioteca sacada de un cuento de hadas, con 2 pisos de estanterías que iban del suelo al techo. Una escalera de caracol que conducía a un balcón que rodeaba el nivel superior. Cómodos rincones de lectura escondidos en las esquinas y una enorme chimenea con el fuego ya encendido. Oh, suspiré momentáneamente, olvidándome de todo lo demás. Es precioso. Dante observó mi reacción con algo parecido al placer en sus ojos. Pensé que te gustaría. Me fijé en los libros de tu apartamento. Bien leídos, a pesar de tu espacio limitado. Me conmovió que se hubiera fijado en ese detalle sobre mí, que hubiera pensado en compartir conmigo esa magnífica sala. Gracias, le dije en voz baja, por enseñármela. Es tuya, úsala cuando quieras. Se acercó a un aparador y sirvió un líquido ámbar en 2 copas de cristal. Pensé que podríamos hablar de Mark, de lo que va a pasar ahora. Acepté la copa que me ofreció y di un pequeño sorbo. El licor me quemó agradablemente la garganta. ¿Qué quería decir con «esto no tiene que ver conmigo»? Dante me indicó que me sentara en uno de los sillones de cuero cerca de la chimenea. Él se sentó en el de enfrente y removió su bebida pensativamente. Mark trabaja para un hombre llamado Victor Crane. Oficialmente, Crane dirige una empresa de distribución farmacéutica. Extraoficialmente, se dedica al tráfico de sustancias menos legales, principalmente drogas de diseño. Durante el último año ha estado intentando introducirse en áreas que tradicionalmente están bajo la protección de mi familia. ¿Tu familia? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Dante. La familia Ritchie tiene ciertos intereses en esta ciudad que se remontan a 3 generaciones. Mi padre estableció límites con otras organizaciones hace décadas, acuerdos sobre quién opera dónde, qué negocios reciben protección, qué funcionarios están abiertos a la persuasión. Y este Crane está violando esos límites. Exactamente. Dante dio un sorbo a su bebida. Es joven, ambicioso, imprudente, cree que las viejas formas de hacer negocios están obsoletas. Lleva meses poniendo a prueba los límites, estableciendo operaciones en nuestro territorio, acercándose a negocios bajo nuestra protección. Nada lo suficientemente significativo como para provocar un conflicto abierto, pero persistente como un mosquito al que no puedes espantar. Y ahora estoy involucrado de alguna manera. Los ojos de Dante se encontraron con los míos, intensos y serios. Cuando te sentaste a mi mesa esa noche, se creó una oportunidad para Crane. Si puede utilizarte para provocarme y que reaccione emocionalmente en lugar de estratégicamente, obtendrá una ventaja porque tú estás interesado en mí. Me parecía absurdo que un hombre tan poderoso y peligroso pudiera perder el equilibrio por alguien como yo, porque he mostrado interés público por tu bienestar. Dante dejó su copa sobre la mesa e inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante. En nuestro mundo, preocuparse por alguien se considera a menudo una debilidad que se puede explotar. ¿Lo es? Pregunté en voz baja. Una debilidad. Su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. Depende de cómo se gestione. La carga de significado de esa afirmación quedó suspendida entre nosotros. Di otro sorbo a mi bebida, ganando tiempo para procesarlo todo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, acabamos con esto. La voz de Dante se endureció. Crane ha cruzado una línea al involucrarte. Usar a Mark para amenazarte, para invadir tu casa. No puedo tolerarlo. La tranquila certeza de su voz me produjo un escalofrío. ¿Qué vas a hacer? Voy a ofrecerle una opción a Crane, que se retire con elegancia de los territorios que no son suyos o que afronte las consecuencias. Y si se niega, la sonrisa de Dante era fría, depredadora. Entonces las consecuencias serán inevitables. Dejé mi copa sobre la mesa, con las manos repentinamente temblorosas. Y Mark es prescindible. Estudió mi expresión. ¿Te molesta eso? Después de todo lo que ha hecho, pensé en los moretones que se habían desvanecido de mi piel, pero no de mi memoria, el aislamiento,
el miedo. No quiero que le hagan daño, pero quiero que desaparezca de mi vida. Entonces eso es lo que pasará. Dante habló como si ya estuviera hecho. Mañana a esta hora, Mark Donovan comprenderá que seguir persiguiéndote sería el último error que cometería. La confianza en su voz, la certeza absoluta, deberían haberme asustado. En cambio, me proporcionaron un extraño consuelo, la promesa de un futuro sin mirar por encima del hombro, sin sobresaltarme ante las sombras. Gracias, dije en voz baja. La expresión de Dante cambió. Algo brilló en sus ojos que no pude identificar. No me des las gracias todavía, pajarito. Esta protección tiene un precio. Mi corazón se aceleró. ¿Qué precio? Se levantó de la silla con un movimiento fluido y cruzó el espacio que nos separaba. Yo permanecí sentada, mirándolo mientras se cernía sobre mí. Quédate conmigo, dijo simplemente. No solo hasta que se resuelva esta situación, sino después, aquí, en esta casa, conmigo. La petición no, la orden me dejó sin aliento. ¿Cómo qué? ¿Tu invitada? ¿Tu prisionera? Como mía. Se inclinó y me acarició la mejilla con una delicadeza sorprendente, dada la relación que se estaba desarrollando entre nosotros. Los términos vagos no lograban disimular la posesividad que había detrás de ellos. ¿Qué estaba pidiendo? Compañía, sumisión, algo más. Apenas te conozco, susurré. Sabes lo suficiente, replicó, repitiendo sus palabras de antes. Sabes que quiero protegerte. Sabes que te he mostrado más consideración en unos días que la que Mark te mostró en años. La verdad de sus palabras me dolió. Aún así, dudé. No puedo pertenecer a alguien. Necesito independencia, una vida propia. Tendrás ambas cosas dentro de unos límites que te mantendrán a salvo de Mark o a salvo de ti misma. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. De todos menos de mí, pajarito. De todos menos de mí. Se inclinó, con su rostro a pocos centímetros del mío. Su aroma me envolvió. Debería haberme alejado. Debería haberle pedido tiempo para pensar. Debería haberle recordado nuestro acuerdo original. En cambio, incliné mi rostro hacia el suyo, rindiéndome a la inevitable atracción entre nosotros. Sus labios se encontraron con los míos con una delicadeza sorprendente. Un toque inquisitivo que rápidamente se intensificó cuando respondí. Su mano acarició mi nuca. Sus dedos se enredaron en mi cabello mientras el beso se intensificaba. Sabía a whisky caro y a algo más oscuro, más peligroso. Poder, tal vez, o la emoción de bailar demasiado cerca de una llama. Cuando finalmente se apartó, sus ojos eran más oscuros de lo que jamás los había visto. Sus pupilas se dilataron con deseo. Di que sí, Emily. Déjame protegerte. Déjame hacerte mía. La oferta, tan simple, tan compleja, flotaba entre nosotros. Libertad a cambio de seguridad. Independencia a cambio de protección. Una jaula dorada con las puertas abiertas, pero una jaula al fin y al cabo. Necesito tiempo, susurré con voz temblorosa, para pensar, para entender a qué me estaría comprometiendo. Dante se enderezó, con una expresión indescifrable una vez más. Por supuesto, pero entiende esto. Pase lo que pase con Mark, con Crane, mi interés por ti seguirá siendo el mismo de una forma u otra, Emily. Te convertiste en mía en el momento en que te sentaste a mi mesa. Esa declaración debería haberme enfadado. Debería haber despertado toda mi dura independencia. En cambio, envió una emoción peligrosa y estimulante por mis venas. Buenas noches, Dante, dije, levantándome de la silla con las piernas temblorosas. Me cogió la mano cuando pasé junto a él y se la llevó a los labios en un gesto a la vez cortés y posesivo. Dulces sueños, pajarito. Mañana todo cambiará. Mientras regresaba a mi habitación, sus palabras resonaban en mi mente. Mañana todo cambiará. Estuviera preparada o no, mi vida había tomado un nuevo rumbo en el momento en que elegí su mesa como refugio. La única pregunta que quedaba era si encontraría la libertad en su posesión o simplemente una jaula más bonita que la de la que había escapado antes. Esa noche no pude dormir.
Mi mente daba vueltas con pensamientos sobre el beso de Dante, su ultimátum, el peligroso juego del que, sin saberlo, había pasado a formar parte. El amanecer me encontró en la ventana de mi habitación, contemplando cómo los primeros rayos dorados tocaban los cuidados jardines. Bajo esa luz etérea, la finca de Dante parecía sacada de un cuento de hadas, hermosa, encantada y, sin duda, peligrosa. Un suave golpe en la puerta me sacó de mi ensimismamiento. «Adelante», dije, apartándome de la ventana. Sofía entró, con una expresión más sombría de lo habitual. «Buenos días, señorita Emily. El señor Ritchie me ha pedido que le informe de que ha tenido que ausentarse por un asunto urgente. Le pide disculpas por no poder acompañarla en el desayuno. Me sorprendió la decepción que sentí. ¿Ha dicho cuándo volverá?» «No, señorita». Dudó y luego añadió: «Alisandro se quedará aquí para protegerla. El señor Ritchie ha sido muy claro al respecto. Protección o vigilancia». La línea entre ambas cosas parecía cada vez más difusa. «Gracias, Sofía». Después de que se marchara, me duché y me vestí con ropa del armario que Dante me había proporcionado. Vaqueros oscuros y una blusa sencilla que probablemente costaba más que el sueldo de una semana en la cafetería. El peso familiar de la chaqueta de Dante, que había empezado a llevar conmigo como un talismán, completaba el conjunto. El desayuno me esperaba en la terraza: fruta fresca, bollería y café fuerte. Comí sola, observando cómo las mariposas bailaban entre las flores, mientras el personal de seguridad patrullaba el perímetro de la propiedad. Sin duda, una prisión preciosa. Como no tenía nada más que hacer, exploré la mansión más a fondo que antes. Más allá de la biblioteca que Dante me había mostrado, descubrí una sala de música con un piano de cola, un home cinema con lujosos asientos y un invernadero lleno de luz y plantas exóticas. Cada habitación transmitía riqueza y buen gusto, pero resultaba extrañamente impersonal, más como un museo que como un hogar. En el ala oeste encontré una puerta que, a diferencia de las demás, estaba cerrada con llave. Mi curiosidad se disparó. Volví a probar el pomo, preguntándome qué secretos guardaba Dante tras esas puertas cerradas. «Esa habitación es privada». La voz de Aleandro a mi espalda me hizo dar un respingo. «Son los aposentos personales del señor Reachi». Me giré, avergonzado por haber sido descubierto. «No era mi intención. No hace falta que te expliques». Su expresión permaneció neutra. «Estoy seguro de que la casa puede resultar confusa». «Lo es», admití. «Hermosa, pero aislada», sugirió. Asentí, sorprendido por su percepción. «Sí, exactamente. Alejandro me estudió durante un momento. El señor Ritchie creció en esta casa. Para él el aislamiento es cómodo. La visión del pasado de Dante me intrigó». «¿Tú también creciste aquí?» Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «No en la casa, pero sí cerca. La familia Ritchie ha empleado a la mía durante 3 generaciones». «Como señores feudales», observé. «Más como familia», corrigió amablemente. «Mi padre protegió al padre del señor Ritchie. Ahora yo lo protejo a él y, por extensión, a ti». La implicación quedó flotando entre nosotros. Mi conexión con Dante me daba valor a los ojos de Alejandro. Protección, estatus, un lugar en este mundo extraño y peligroso en el que había tropezado. «¿Estará fuera mucho tiempo?», pregunté, cambiando de tema. La expresión de Alessandro no revelaba nada. «Eso depende de cómo vayan las negociaciones». «¿Negociaciones?». La palabra me parecía inadecuada para cualquier confrontación peligrosa a la que Dante se hubiera enfrentado con el jefe de Mark, ese tipo de la grúa. Alejandro entrecerró ligeramente los ojos. «El señor Ritchie le ha contado los detalles, algunos». Me abracé a mí misma, sintiendo de repente frío a pesar del aire cálido, lo suficiente para comprender que me había convertido en una baza en una disputa territorial. «Es más que una baza, señorita Emily». La voz de Alejandro se suavizó. «Conozco al señor Ritchie desde hace casi toda mi vida. Nunca le he visto responder a nadie como responde a usted». Esa observación me hizo sentir un cosquilleo en el pecho. «Apenas nos conocemos. A veces el reconocimiento solo requiere unos instantes, no años». Miró su reloj.
Debo hablar con el equipo de seguridad. Por favor, quédese hoy dentro de la casa o en los jardines. Después de que se marchara, volví a la biblioteca, atraída por su calidez y la comodidad de los libros. Seleccioné un volumen de poesía de las estanterías y me acomodé en un asiento junto a la ventana con vistas a los jardines, tratando de perderme en los versos en lugar de preocuparme por las negociaciones que Dante pudiera estar llevando a cabo. Pasaron las horas. Llegó la hora del almuerzo, traído por Sofía, que parecía cada vez más tensa. A última hora de la tarde, una extraña electricidad invadió la casa. El personal de seguridad se movía con mayor alerta, hablando en voz baja, pero callaban cuando yo me acercaba. Algo estaba sucediendo o estaba a punto de suceder. Cuando el crepúsculo se instaló en la finca, regresé a mi habitación, sintiéndome cada vez más inquieta. Desde mi ventana observé que había más hombres patrullando los jardines de lo habitual, con sus trajes oscuros contrastando con el césped bien cuidado. Un suave golpe en la puerta me hizo volverme. Alejandro estaba en la entrada, con expresión grave. Señorita Emily, el señor Richie ha pedido que permanezca en su habitación esta noche. Le traerán la cena en breve. La alarma se encendió en mi pecho. ¿Qué está pasando, Alessandro? Él dudó. El señor Richie va a regresar. Es posible que haya asuntos de negocios que atender a su llegada. Asuntos de negocios relacionados con Mark o Crane. Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Dante está bien? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla, revelando más preocupación de la que pretendía. La expresión de Alejandro se suavizó ligeramente. Sí, las negociaciones fueron concluyentes. La críptica respuesta no sirvió para calmar mi preocupación. ¿Cuándo volverá? En menos de una hora, ha pedido que lo esperes. Vendrá a verte cuando pueda. Después de que Alessandro se marchara, caminé por la habitación, con la ansiedad aumentando por momentos. ¿Qué había pasado durante las negociaciones? ¿Estaba Mark involucrado? ¿Estaba herido? A pesar de todo, la idea de que se hubiera cometido un acto violento por mi culpa, incluso contra un hombre que me había hecho daño, me inquietaba. Llegó la cena, pero no pude comer. La hermosa habitación que parecía un santuario ahora se sentía como una celda. Me acerqué de nuevo a la ventana y observé cómo la oscuridad se apoderaba de los jardines. Las luces de seguridad proyectaban largas sombras sobre el césped. Poco después de las 9, una caravana de SUV negros atravesó las puertas y se dirigió con precisión militar hacia la entrada de la mansión. Salieron unos hombres, más seguridad, supuse, seguidos por una figura alta que reconocí de inmediato. Dante. Incluso desde esa distancia, podía ver la rigidez de sus hombros, el poder controlado de sus movimientos. Desapareció en el interior de la casa y el silencio volvió a reinar. Volví a caminar de un lado a otro, esperando, preguntándome en qué estado se encontraría cuando finalmente viniera a verme. La llamada a la puerta, una hora más tarde, fue firme, definitiva. Abrí la puerta y me encontré a Dante allí de pie, todavía con el traje que había llevado para las negociaciones, con una expresión indescifrable. ¿Puedo pasar? La formalidad fue inesperada. Di un paso atrás, permitiéndole entrar. Entró en la habitación con la misma fuerza controlada que había observado antes, deteniéndose cerca de la ventana donde yo había estado esperando, mirando hacia él. ¿Estás bien?, le pregunté, notando la tensión en su mandíbula, los sutiles signos de tensión alrededor de sus ojos. Sí, se aflojó la corbata, el primer indicio de relajación. Ha sido un día largo. Las negociaciones con Crane, sus ojos se encontraron con los míos, evaluándome. Sí, se han resuelto satisfactoriamente. La cuidadosa formulación me hizo insistir. ¿Y Mark? Algo brilló en la mirada de Dante. Mark Donovan ya no será una preocupación para ti. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿Qué le has hecho? Nada que no se mereciera. Dante se acercó, suavizando la voz. Pero nada fatal, si eso es lo que te preocupa. Le han convencido para que acepte un puesto en la división internacional de su empresa. En Singapur, creo, con efecto inmediato. Me invadió una sensación de alivio, seguida inmediatamente por la sospecha, y él simplemente aceptó.
Digamos que las alternativas se le presentaron de una manera convincente. Dante extendió la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara con los dedos. No volverá a ponerse en contacto contigo, nunca. Tienes mi palabra. La promesa quedó suspendida entre nosotros, cargada con todo el poder y el peligro que Dante representaba. Gracias, dije en voz baja, por cumplir tu palabra, por no hacerle daño. Escuché tus deseos al respecto. Su mano acarició suavemente mi mejilla, aunque se merecía mucho más por lo que te hizo. La ternura de su tacto contrastaba fuertemente con la frialdad de su voz cuando hablaba de Mark. Esta dualidad, el despiadado jefe del crimen y el hombre que recordaba lo que yo había pedido, que respetaba mi deseo de evitar el derramamiento de sangre, me confundía y me intrigaba a partes iguales. ¿Y Crane?, pregunté. La expresión de Dante se endureció. A Crane se le han recordado ciertos límites. Sus operaciones se limitarán a las áreas que hemos designado como aceptables. Él comprende las consecuencias de nuevas transgresiones. La calma con la que lo dijo no disimulaba la amenaza que había detrás. No tenía ninguna duda de que esas consecuencias serían graves. Así que se ha acabado, dije, asimilando poco a poco la realidad. Mark se ha ido. Crane está controlado. Estoy a salvo. Sí. El pulgar de Dante recorrió mi labio inferior, y su tacto me provocó una descarga eléctrica, lo que nos lleva al asunto que discutimos anoche. Mi condición para protegerte. Mi corazón se aceleró. Quedarte aquí conmigo como mía, confirmó, bajando aún más la voz. Ahora que el peligro inmediato ha pasado, tienes que tomar una decisión, Emily. Di un paso atrás, necesitando distancia para pensar con claridad. Estás diciendo que puedo irme si quiero, volver a mi apartamento, a mi trabajo, a mi vida. Si eso es lo que realmente quieres. Su expresión no revelaba nada de su propia preferencia. Tu apartamento ha sido reparado y asegurado. Tu trabajo sigue abierto. Tu antigua vida te espera si así lo decides. La oferta de libertad debería haberme llenado de alivio. En cambio, sentí un curioso vacío al pensar en volver a mi solitario apartamento. Mi lucha por llegar a fin de mes, el aislamiento que había definido mi vida antes y después de Mark. ¿Y si me quedo?, pregunté, con voz apenas audible. Dante se acercó de nuevo, eliminando la distancia que yo había creado. Entonces aceptas lo que eso significa. Ser mía no es algo temporal. No depende del peligro o la protección. Es absoluto. No puedo pertenecer a alguien, protesté, repitiendo mis palabras de la noche anterior. Necesito independencia, mi propia identidad. Me malinterpretas, pajarito. Sus dedos me levantaron la barbilla, obligándome a mirarle a los ojos. No quiero borrarte. Quiero realzarte, darte seguridad para que puedas encontrar tu fuerza. Libertad para descubrir quién eres realmente sin miedo dentro de tus parámetros. Le recordé. Sí. No lo negó. Parámetros que te mantengan a salvo, que respeten tu valor. ¿Y cuáles serían esos parámetros? Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Vives aquí conmigo. Puedes seguir trabajando si lo deseas, aunque no es necesario. Aceptas mi protección, lo que significa que la seguridad te acompaña cuando sales de la finca. Compartes mi vida, mi cama, mi mundo. La franqueza de la última condición hizo que me invadiera una oleada de calor. Tu cama, una lenta sonrisa curvó sus labios. Con el tiempo, cuando estés preparada. Soy un hombre paciente, Emily, cuando el premio merece la pena esperar. La promesa en sus palabras, en sus ojos, me dejó sin aliento. Este hombre peligroso y poderoso me quería no solo como una posesión, sino como compañera, como pareja. ¿Y el amor?, pregunté de repente. ¿Hay lugar para eso en tus parámetros? Algo brilló en su mirada. Vulnerabilidad, tal vez, rápidamente enmascarada. El amor es impredecible, incluso peligroso. Ofrezco seguridad, lealtad, protección. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Pero no soy inmune a emociones más profundas. Si eso es lo que tú... No era una declaración de amor. Al fin y al cabo, solo nos conocíamos desde hacía unos días. Pero era un reconocimiento de la posibilidad. Una puerta entreabierta en lugar de cerrada con llave. Necesito saber una cosa más, dije,
encontrando un valor que no sabía que poseía. Esa habitación cerrada con llave en el ala oeste, tus aposentos. Si me quedo, ¿se me permitirá entrar allí o habrá partes de tu vida que permanecerán cerradas para mí? La pregunta pareció sorprenderlo. Mis aposentos privados han estado cerrados a todo el mundo, excepto a mí durante años. Una costumbre de la infancia, tal vez. Eso no es una respuesta. Su expresión se suavizó y se convirtió en algo parecido a la admiración. Si te quedas, Emily, todas las puertas de esta casa estarán abiertas para ti, incluida esa, incluidas otras que aún no sabes que existen. La promesa me pareció significativa. Acceso no solo a los espacios físicos, sino al propio hombre, a las partes de él que mantenía ocultas a los demás. Aún te conozco muy poco, susurré en una última y débil protesta contra una decisión que ya estaba medio tomada. Entonces quédate y descúbrelo. Se acercó a mí y me atrajo hacia el sólido calor de su pecho. Quédate y descubre quién es realmente Dante Ricci más allá del poder y el peligro. Quédate y descubre en quién se convierte Emily cuando se la valora, se la protege y se la desea. Sus labios encontraron los míos, y el beso fue más profundo y exigente que el primero. Me rendí a él, mis manos agarrándose a las solapas de su traje mientras me atraía hacia él. No era la exploración tentativa de la noche anterior, sino una reivindicación, una promesa de lo que me esperaba si lo elegía. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, supe que mi decisión estaba tomada, que quizás se había tomado en el momento en que me senté a su mesa, buscando refugio de un peligro, solo para encontrarme atraída por otro. Sí, susurré contra sus labios. Me quedaré. La palabra quedó suspendida entre nosotros, un contrato sellado con aliento y deseo. Los brazos de Dante me rodearon con más fuerza, su expresión transformada por una sonrisa que le llegaba a los ojos. Un placer genuino, en lugar del control calculado que solía mostrar. Mía, murmuró, la palabra a la vez pregunta y confirmación. Tuyo, asentí, sorprendiéndome a mí misma por lo acertado que me parecía decirlo, pero no borrada, ni disminuida, nunca eso. Sus manos enmarcaron mi rostro con una ternura inesperada. Lo que quiero es que seas exactamente como eres, pero segura, protegida, mía para atesorarte en lugar de poseerte. La distinción era importante, aunque aún no estaba segura de creerla. Solo el tiempo diría si la jaula adorada de Dante me nutriría o me confinaría, si su protección me fortalecería o me debilitaría. Pero cuando me besó de nuevo, cuando sus brazos crearon una fortaleza de carne y hueso a mi alrededor, me encontré aceptando el riesgo. Después de años de ser destrozada por la crueldad de Mark, la perspectiva de ser reconstruida por la feroz posesión de Dante me parecía una salvación más que un cautiverio. Mañana exploraría mi nueva realidad, lo que significaba ser elegida por un hombre como Dante Ricci para vivir en su mundo de poder y peligro. Mañana comenzaría a aprender las reglas de esta nueva existencia. Descubriría dónde estaban los límites y cuán firmes eran. Pero esta noche, mientras Dante me llevaba desde la habitación hacia esa puerta cerrada con llave en el ala oeste, me rendí al momento, a la embriagadora certeza de que había volado voluntariamente a su jaula dorada y había encontrado, tal vez, no un encarcelamiento, sino un refugio. Al fin y al cabo, no todos los pájaros que entran en una jaula quedan atrapados. Algunos simplemente encuentran su hogar.